El viento aullaba como 1000 lobos hambrientos, mientras Shane luchaba por mantener el control de su caballo. La nieve caía tan densa que apenas podía ver las orejas de su montura. Había cometido un error, un grave error. Debió haber regresado al rancho cuando vio las primeras nubes oscuras acumulándose sobre las montañas, pero la necedad de un vaquero solitario lo había llevado a ignorar las señales. Ahora, en medio de la peor tormenta de nieve que Montana había visto en décadas, Shane se encontraba completamente perdido. Sus dedos estaban entumecidos dentro de los guantes de cuero. El frío mordía su rostro como agujas de hielo. Cada respiración era un esfuerzo doloroso. Su caballo, un magnífico corcel marrón llamado Thunder, tropezaba constantemente sobre la nieve acumulada. Shane sabía que si no encontraba refugio pronto, tanto él como su fiel compañero morirían congelados en aquella inmensidad blanca. Fue entonces cuando lo vio, o más bien, cuando Thunder lo vio primero. El caballo se detuvo abruptamente, con las orejas alertas apuntando hacia un enorme pino a unos 30 metros de distancia. Shane entrecerró los ojos, tratando de penetrar el muro de nieve que lo rodeaba. Había algo bajo aquel árbol. Algo que se movía. Con el corazón latiendo fuertemente, Shane desmontó y condujo a Thunder hacia el pino. Lo que vio lo dejó sin aliento. Acurrucadas contra el grueso tronco del árbol, temblando violentamente, había dos figuras, una mujer joven de origen apache y un niño pequeño que no podía tener más de 5 años. La mujer tenía los labios azulados y los ojos apenas abiertos. El niño lloraba débilmente, aferrándose desesperadamente a su madre. Shane no lo pensó 2 veces. No importaba que fueran apaches. No importaba que su gente y la de ellos hubieran estado en conflicto durante años. Lo único que importaba era que 2 seres humanos estaban al borde de la muerte, y él tenía la capacidad de ayudarlos. ¡Aguanten!, gritó sobre el rugido del viento, aunque sabía que apenas podían escucharlo. ¡Los sacaré de aquí! La mujer lo miró con ojos vidriosos, llenos de miedo y desconfianza. Shane entendió su reacción. Para ella, un hombre blanco podía representar tanto peligro como la tormenta misma. Pero no había tiempo para explicaciones o para ganarse su confianza. Actuó rápidamente. Primero, quitó su grueso abrigo de piel y envolvió al niño con él. El pequeño estaba helado, su piel pálida bajo el tono naturalmente bronceado. Luego, ayudó a la mujer a ponerse de pie. Ella apenas podía sostenerse. Sus piernas temblaban incontrolablemente. Shane la sostuvo con firmeza mientras buscaba en su memoria. Recordó vagamente haber visto una vieja cabaña de cazadores en algún lugar de esta área durante uno de sus recorridos del verano pasado. Pero, ¿en qué dirección estaba? Thunder relinchó nerviosamente. Shane tomó una decisión. Confiaba en los instintos de su caballo más que en los suyos propios en ese momento. Subió a la mujer al caballo primero, luego levantó al niño y se lo entregó. Finalmente, montó detrás de ellos, manteniéndolos firmemente contra su pecho para compartir el calor de su cuerpo. «Vamos, Thunder», murmuró en la oreja de su caballo. «Encuéntranos un refugio, amigo». El noble animal pareció entender. Comenzó a avanzar lentamente pero con determinación, como si tuviera un destino claro en mente. Shane mantuvo sus brazos firmemente alrededor de la mujer y el niño, notando que ambos habían dejado de temblar. Eso no era buena señal. Significaba que sus cuerpos estaban entrando en las etapas finales de hipotermia. Los minutos se convirtieron en lo que pareció una eternidad. La tormenta no daba señales de amainar. Shane comenzaba a perder la esperanza cuando Thunder se detuvo abruptamente. Frente a ellos, apenas visible a través de la cortina de nieve, se alzaba la silueta de una pequeña cabaña de madera. «¡Buen chico!», exclamó Shane, sintiendo una oleada de alivio tan intensa que casi lo mareó. Desmontó rápidamente y ayudó a bajar a la mujer, que ahora estaba semiconsciente.
Cargó al niño en un brazo y sostuvo a la mujer con el otro, guiándolos hacia la puerta de la cabaña. La puerta estaba cerrada pero no con llave. La empujó con el hombro y entraron tambaleándose en la oscuridad del interior. El interior de la cabaña era simple pero seco. Había una estufa de hierro en una esquina, algunas mantas viejas apiladas en un rincón, y lo más importante, había leña seca almacenada junto a la estufa. Shane depositó cuidadosamente a la mujer y al niño en el suelo. Luego, se movió con una eficiencia nacida de la urgencia. Primero, necesitaba fuego. Sus manos entumecidas hicieron que la tarea fuera difícil, pero finalmente logró encender una pequeña llama con el pedernal que siempre llevaba consigo. La alimentó cuidadosamente con astillas secas hasta que creció lo suficiente como para agregar trozos más grandes de leña. Pronto, un fuego reconfortante crepitaba en la estufa, llenando la cabaña con un calor bendito. Luego, Shane se volvió hacia sus rescatados. La mujer había perdido el conocimiento completamente. Su respiración era superficial y rápida. El niño tampoco estaba mucho mejor. Shane sabía que necesitaba actuar rápido. Tomó las mantas viejas y las sacudió para quitar el polvo. Luego envolvió cuidadosamente al niño en varias capas. El pequeño era tan ligero, tan frágil. Con la mujer, tuvo que ser más cuidadoso. Su ropa estaba completamente empapada y congelada. Shane sabía que dejarla con esa ropa significaba una muerte segura. Con las manos temblorosas y la mirada respetuosamente desviada, le quitó la ropa mojada y la envolvió en mantas secas. Todo el tiempo, murmuró disculpas en inglés que sabía que ella no podía escuchar. Una vez que ambos estaban secos y envueltos cerca del fuego, Shane finalmente se permitió atender sus propias necesidades. Se quitó la ropa mojada, se secó rápidamente y se envolvió en la última manta disponible. Luego se sentó entre sus dos rescatados y el fuego, manteniéndose alerta. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartan de dónde nos están viendo. Sus comentarios nos alegran el día y nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias del viejo oeste. La noche fue larga y aterradora. Shane no durmió ni un momento. Cada hora alimentaba el fuego, verificaba la respiración de la mujer y el niño, y rezaba en silencio porque sobrevivieran hasta el amanecer. La mujer gemía ocasionalmente en su inconsciencia, pronunciando palabras en su lengua nativa que Shane no podía entender. El niño, sin embargo, permanecía inquietantemente quieto. Cuando finalmente llegó el amanecer, la tormenta aún rugía afuera con la misma ferocidad. Shane miró por la única ventana pequeña de la cabaña y su corazón se hundió. La nieve se había acumulado hasta la mitad de la ventana. Estaban completamente atrapados. No había forma de que pudieran salir, incluso si quisieran. No había forma de que alguien pudiera llegar hasta ellos. Estaban solos, los tres, en una pequeña cabaña en medio de la tormenta de nieve más brutal que Montana había visto. Shane se preguntó si había salvado a estas dos almas solo para que los tres murieran juntos cuando se les acabara la leña y la comida. Pero apartó esos pensamientos oscuros. No era momento para el pesimismo. Era momento para la supervivencia. El segundo día comenzó con un descubrimiento alentador. La mujer abrió los ojos. Shane, que había estado preparando una pequeña cantidad de nieve derretida para beber, se volvió al escuchar un gemido suave. Los ojos de ella eran de un marrón profundo, casi negro, y estaban llenos de confusión y miedo. «Tranquila», dijo Shane suavemente, levantando las manos en un gesto universal de paz. «Estás a salvo. Te encontré en la tormenta. Tú y tu hijo». Ella lo miró sin comprender, y Shane se dio cuenta de que probablemente no hablaba inglés. Señaló hacia afuera, donde la tormenta aún rugía, luego a ella y al niño, y finalmente a sí mismo. Hizo un gesto de llevarlos, de rescatarlos. La comprensión brilló lentamente en los ojos de la mujer. «Enola», dijo ella, tocando su pecho. Luego señaló al niño.
Chayton. Shane asintió y se señaló a sí mismo. Shane. Era un comienzo. Un pequeño puente de comunicación construido sobre el abismo de idiomas y culturas diferentes. Enola intentó sentarse, pero inmediatamente se mareó. Shane se acercó rápidamente para ayudarla, pero ella retrocedió instintivamente. Él se detuvo, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. Finalmente, ella aceptó su ayuda y se sentó apoyada contra la pared de la cabaña. Sus ojos escanearon la pequeña habitación, tomando nota de su ropa seca colgada cerca del fuego, de las mantas que la cubrían, de Shane envuelto en su propia manta a una distancia respetuosa. La comprensión de lo que había sucedido, de lo que él había tenido que hacer para salvarla, cruzó su rostro. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero asintió con la cabeza en un gesto de agradecimiento. Shane le ofreció el agua que había preparado. Ella la bebió con avidez. Luego miró ansiosamente hacia Chayton. El niño aún dormía, su respiración ahora más regular y profunda. Shane hizo un gesto tranquilizador. El niño estaba bien, solo necesitaba descansar. Los siguientes días establecieron una rutina de supervivencia. La tormenta continuaba sin piedad, transformando el mundo exterior en un paisaje blanco e impenetrable. La nieve se había acumulado hasta cubrir casi completamente la puerta y la ventana de la cabaña. Estaban completamente aislados del resto del mundo. Shane inventarió sus recursos. Tenía algo de cecina seca en su alforja, que había tenido la previsión de traer dentro de la cabaña. Había suficiente leña para mantener el fuego durante aproximadamente una semana si eran cuidadosos. Después de eso, prefería no pensar en eso. El agua no era un problema. Podían derretir nieve, pero la comida sería un desafío. Enola, a pesar de su debilidad inicial, demostró ser más fuerte de lo que Shane había anticipado. Al tercer día, ya estaba moviéndose por la cabaña, ayudando donde podía. Aunque no compartían un idioma común, desarrollaron un sistema de comunicación mediante gestos, expresiones faciales y algunas palabras clave que se enseñaban mutuamente. Shane aprendió que Pilamaya significaba gracias en la lengua de Enola. Ella aprendió que thank you significaba lo mismo en la suya. Él le enseñó palabras simples en inglés: fuego, agua, nieve, comida. Ella le enseñó las mismas en apache. Cada intercambio de palabras era como tender un hilo más en el tejido de entendimiento que se formaba entre ellos. Chayton, el pequeño hijo de Enola, era tímido al principio. Se escondía detrás de su madre cada vez que Shane se acercaba, observándolo con ojos grandes y cautelosos. Pero gradualmente, la curiosidad natural de un niño de 5 años venció al miedo. Shane encontró algunos palitos y con su navaja talló pequeñas figuras: un caballo, un águila, un oso. Se las ofreció a Chayton sin presionarlo. El niño las tomó tímidamente, examinándolas con fascinación. Luego, por primera vez, sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero iluminó toda la cabaña mejor que el fuego. Enola también sonrió al ver a su hijo feliz, y sus ojos se encontraron con los de Shane en un momento de comprensión compartida. El cuarto día trajo un nuevo desafío. Enola comenzó a temblar nuevamente por la noche. Su frente ardía con fiebre. La exposición prolongada al frío había cobrado su precio. Shane se sintió impotente. No tenía medicinas, no tenía conocimientos de curación. Todo lo que podía hacer era mantenerla caliente, darle agua y esperar. Pero Enola era una luchadora. A pesar de la fiebre que la hacía delirar, a pesar de los escalofríos que sacudían su cuerpo, se aferraba a la vida con una tenacidad feroz. Shane se quedó despierto toda la noche junto a ella, cambiando los paños húmedos en su frente, asegurándose de que las mantas la mantuvieran abrigada, susurrando palabras de ánimo que sabía que ella no podía entender en su estado. Chayton, asustado por la condición de su madre, se acurrucó contra Shane por primera vez.
El vaquero envolvió su brazo alrededor del niño, sintiendo la confianza que el pequeño finalmente le otorgaba. «Tu madre estará bien», murmuró Shane, deseando desesperadamente que fuera verdad. «Es fuerte, muy fuerte». Cuando amaneció el quinto día, la fiebre de Enola finalmente había cedido. Estaba débil pero consciente, y su mirada buscó inmediatamente a su hijo. Al ver a Chayton acurrucado contra Shane, ambos dormidos por el agotamiento, algo cambió en sus ojos. La desconfianza se había ido, reemplazada por algo más suave, más cálido. Shane despertó para encontrarla mirándolo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, sin palabras, pasó algo significativo. Dos personas de mundos diferentes, unidos por la adversidad, comenzando a ver más allá de las diferencias superficiales hacia la humanidad compartida debajo. «Gracias», dijo Enola en inglés entrecortado, la palabra claramente practicada mientras él dormía. Shane sonrió. «De nada», respondió. Luego agregó en apache, «Pilamaya». Enola rió suavemente, el sonido como música en la pequeña cabaña. Era la primera vez que Shane la escuchaba reír, y se dio cuenta de que le gustaba el sonido. Le gustaba mucho. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero significativo en la dinámica dentro de la cabaña. La barrera inicial de miedo y desconfianza se había derretido como la nieve bajo el sol de primavera. Ahora trabajaban juntos como un equipo. Shane traía nieve para derretir. Enola manejaba la cocina, haciendo maravillas con la limitada cecina y algunas raíces secas que había llevado en una pequeña bolsa que Shane había encontrado entre sus pertenencias. Chayton se convirtió en el puente entre ellos. El niño, con la adaptabilidad natural de la infancia, comenzó a llamar a Shane Tío Shane, una mezcla adorable de apache e inglés. Se sentaba entre ellos mientras comían, hablando animadamente en su propio idioma, traduciendo ocasionalmente cuando sentía que era necesario, aunque sus traducciones eran a menudo más confusas que útiles. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente y Chayton dormía, Enola comenzó a hablar. Usó gestos, dibujos en el polvo del piso y las pocas palabras en inglés que había aprendido para contar su historia. Shane escuchó, fascinado y entristecido. Ella y Chayton habían estado viajando para reunirse con su tribu después de visitar a un pariente enfermo en un campamento distante. La tormenta los había sorprendido. Su caballo se había asustado y había huido, dejándolos varados. Habían caminado durante horas, cada vez más perdidos, cada vez más fríos. Cuando finalmente no pudieron continuar, se habían refugiado bajo el pino, esperando el final. Los ojos de Enola brillaban con lágrimas no derramadas mientras hablaba. Shane entendió. Había estado preparándose para morir, para sostener a su hijo mientras ambos se quedaban dormidos en el frío eterno. Y entonces, en su momento más oscuro, había aparecido un extraño. Un hombre de un pueblo que tenía todas las razones para dejarlos morir, pero que en cambio eligió arriesgar su propia vida para salvarlos. ¿Por qué?, preguntó ella en inglés entrecortado. ¿Por qué ayudar? Shane reflexionó sobre la pregunta. ¿Por qué había ayudado? Podría dar razones nobles sobre la humanidad compartida, sobre hacer lo correcto. Pero la verdad era más simple y más complicada a la vez. Porque era lo correcto, dijo finalmente. Luego, luchando con las palabras, agregó, tu gente, mi gente, diferentes. Pero, buscó la palabra correcta, pero corazón, se tocó el pecho. Corazón igual, ¿entiendes? Enola asintió lentamente, sus ojos brillantes. Sí, entiendo. Se sentaron en silencio después de eso, pero era un silencio cómodo. Afuera, la tormenta finalmente comenzaba a amainar. El viento ya no aullaba con la misma ferocidad. La nieve caía más suavemente ahora, más como una caricia que como un ataque. Shane sabía que pronto tendrían que enfrentar lo que vendría después. Tendrían que excavar para salir de la cabaña. Tendrían que encontrar el camino de regreso a la civilización. Tendrían que lidiar con las reacciones de otros cuando un vaquero blanco
apareciera con una mujer apache y su hijo. Pero esa noche, en la calidez de la cabaña, con el fuego ardiendo suavemente y Chayton durmiendo pacíficamente, Shane se permitió no pensar en el mañana. Por esta noche, eran simplemente 3 almas que habían sobrevivido juntas contra probabilidades imposibles. La mañana del 8º día amaneció clara y brillante. La tormenta había pasado finalmente, dejando atrás un mundo transformado. Cuando Shane logró abrir la puerta, tuvo que excavar a través de casi 2 metros de nieve compactada. La luz del sol reflejándose en la nieve era tan brillante que tuvo que entrecerrar los ojos. El paisaje era irreconocible. Cada árbol, cada roca, cada característica familiar del terreno estaba enterrada bajo un manto blanco uniforme. Shane sabía que encontrar el camino sería un desafío monumental, pero también sabía que no podían quedarse en la cabaña para siempre. Sus provisiones se estaban agotando y Enola necesitaba regresar con su gente. Cuando mencionó esto a Enola, ella asintió seriamente. «Mi padre», dijo, usando una mezcla de apache, inglés y gestos. «Mi pueblo, preocupados. Buscar». «Yo te llevaré», dijo Shane con determinación. «Te llevaré a tu tribu». Enola lo miró con sorpresa. «¿Tú? ¿Por qué? Peligroso para ti». Shane entendía su preocupación. Un hombre blanco acercándose a un campamento apache podría ser recibido con flechas antes de tener la oportunidad de explicarse. Pero la idea de dejar que Enola y Chayton se aventuraran solos a través del paisaje nevado era impensable. «Juntos», dijo firmemente. «Llegamos juntos. Nos vamos juntos». Algo brilló en los ojos de Enola, algo que hizo que el corazón de Shane latiera un poco más rápido. «Juntos», repitió ella suavemente. Prepararse para el viaje tomó todo el día. Shane fabricó raquetas de nieve improvisadas, usando ramas de sauce y tiras de su silla de montar. Thunder había sobrevivido la tormenta, refugiándose en un pequeño cobertizo detrás de la cabaña que Shane había descubierto durante su excavación. El caballo estaba hambriento, pero ileso. Enola preparó un paquete con las provisiones restantes y las mantas. Chayton, emocionado por la perspectiva de volver a casa, corría entre ellos, ayudando donde podía con la seriedad cómica de un niño de 5 años, que se toma muy en serio sus responsabilidades. Partieron al amanecer del 9º día. Shane caminó adelante, usando las raquetas de nieve para abrir camino. Thunder seguía detrás, llevando a Enola y Chayton. El niño iba adelante en la silla, charlando animadamente, mientras Enola se sentaba detrás, guiando al caballo y señalando ocasionalmente la dirección. El viaje fue agotador. Cada paso era una lucha contra la nieve profunda. Shane podía sentir sus músculos protestando, su respiración volviéndose laboriosa en el aire helado. Pero no se detuvo. No podía detenerse. No cuando Enola y Chayton dependían de él. Durante el primer día, cubrieron solo unas pocas millas. Cuando cayó la noche, Shane construyó un refugio improvisado contra un afloramiento rocoso, usando ramas de pino y nieve compactada. Compartieron su última comida de cecina, masticando lentamente para hacer que durara más. Esa noche, acurrucados juntos para mantener el calor bajo las mantas compartidas, Enola habló sobre su tribu. Su padre era Nashoba, el jefe, un hombre sabio y justo. Tenía 2 hermanos y una hermana. Su madre había fallecido cuando ella tenía la edad de Chayton. El padre de Chayton había muerto 2 inviernos atrás durante una cacería. Shane escuchó, comprendiendo más por el tono de su voz que por las palabras en sí. Podía escuchar el amor cuando hablaba de su padre, la tristeza cuando mencionaba a su difunto esposo, la preocupación por cómo su familia habría reaccionado a su desaparición. «Ellos te amarán», dijo Shane impulsivamente. «Eres valiente, fuerte. Cualquier padre estaría orgulloso». Enola tradujo sus palabras en su mente. Luego sonrió. «Tú también valiente. Tú también fuerte».
El segundo día de viaje trajo nuevos desafíos. Tuvieron que cruzar un arroyo que, aunque congelado, crujía peligrosamente bajo su peso. Shane fue primero, probando cada paso cuidadosamente. Luego guió a Thunder a través, mientras sostenía la respiración. El hielo se quejó, pero resistió. Al tercer día, comenzaron a ver señales de vida. Huellas de ciervos, las marcas reveladoras de conejos. Y luego, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, algo que hizo que el corazón de Shane se acelerara y su mano se moviera instintivamente hacia su rifle. Huellas humanas, frescas. Enola las vio al mismo tiempo. Sus ojos se iluminaron. «Mi pueblo, buscando», llamó en su lengua nativa, su voz resonando en el aire frío. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, desde detrás de un grupo de árboles, emergieron tres figuras, hombres apaches, guerreros por su porte y la forma en que sostenían sus armas. Shane levantó sus manos lentamente, mostrando que no tenía intenciones hostiles. Su rifle estaba colgado de su hombro, obviamente fuera de su alcance. Uno de los guerreros, un hombre joven con ojos afilados, dio un paso adelante, su arco medio levantado. Luego, Enola habló. Las palabras brotaron de ella en un torrente rápido de apache. Los ojos de los guerreros se ensancharon. El joven bajó su arco. Uno de los otros hombres, mayor con cabello gris en sus sienes, corrió hacia adelante. «Enola», exclamó, y la conversación que siguió fue demasiado rápida para que Shane la siguiera. Pero pudo captar el tono. Alivio, alegría, incredulidad. Chayton fue bajado del caballo y pasado de brazo en brazo, cada guerrero aparentemente necesitando asegurarse de que el niño estaba realmente vivo y bien. Finalmente, Enola se volvió hacia Shane. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «Este es Takoda», dijo, señalando al guerrero mayor. «Hermano de mi padre, él luchó por la palabra en inglés, tío». Shane asintió respetuosamente hacia Takoda. El hombre mayor lo estudió con ojos penetrantes. Luego habló en apache. Enola tradujo, su voz llena de emoción. Él dice: «Tú salvaste su sobrina y sobrino nieto». Él dice: «Tú eres héroe». Él dice: «Tú debes venir, conocer a Nashoba, conocer a tribu». El viaje al campamento tomó otra hora. Shane caminó junto a Thunder ahora, rodeado por los guerreros. Era una posición extraña, no del todo prisionero, pero tampoco completamente invitado. Sin embargo, cuando Enola ocasionalmente miraba hacia atrás y le sonreía, sintió que todo estaría bien. El campamento apache apareció a la vista mientras caía el crepúsculo. Era más grande de lo que Shane había anticipado, con docenas de tipis formando un círculo amplio. Fuegos ardían en varios lugares, enviando columnas de humo hacia el cielo que se oscurecía. Su llegada causó conmoción inmediata. La gente salió de sus tipis. Se escucharon gritos de sorpresa y alegría cuando vieron a Enola y Chayton. Pero los gritos se volvieron cautelosos, incluso hostiles, cuando vieron a Shane. Un hombre alto con dignidad innegable se adelantó. Tenía que ser Nashoba. Sus ojos fueron primero a Enola, luego a Chayton, escaneándolos de arriba a abajo como para asegurarse de que estaban completos. Luego se volvió hacia Shane, y en esa mirada, el vaquero vio la intensidad de un padre que había creído a su hija muerta. Enola habló. Su voz era clara y fuerte mientras contaba su historia. Shane no entendía las palabras, pero podía seguir la narrativa por sus gestos. La tormenta, el frío, encontrarse bajo el árbol, el extraño que apareció, la cabaña, días de cuidado, el viaje de regreso. El campamento estaba completamente silencioso cuando terminó. Todos los ojos estaban en Shane. Él se mantuvo firme, sin mostrar miedo, aunque su corazón latía como un tambor. Este era un momento crítico. Podía sentirlo. Nashoba dio un paso adelante. Miró a Shane durante un largo momento. Luego, para sorpresa del vaquero, el jefe extendió su brazo.
Shane lo tomó, y Nashoba lo atrajo hacia adelante en un breve pero poderoso abrazo. Cuando se separaron, Nashoba habló. Sus palabras fueron traducidas por un anciano que se adelantó, evidentemente uno de los pocos en la tribu que hablaba inglés. El jefe Nashoba dice que le has devuelto su bien más preciado. Dice que le has dado de vuelta su corazón, que estaba muerto de dolor. Dice que cualquier hombre que arriesgaría su vida por extraños no es un extraño, sino un hermano. Dice que eres bienvenido en nuestra tribu, que nuestro fuego es tu fuego, nuestra comida es tu comida. Shane sintió un nudo en su garganta. Dile, dijo con voz ronca, que solo hice lo que cualquier hombre decente haría, que sus agradecimientos son demasiado para tan poco. El traductor transmitió esto, y Nashoba sonrió por primera vez. Habló de nuevo, y el anciano tradujo con un brillo en sus ojos. El jefe dice que tu modestia te honra, pero que rescatar a 2 vidas de las garras de la muerte no es tan poco. Dice que esta noche habrá una celebración. Dice que serás honrado como se merece un salvador. La celebración comenzó casi inmediatamente. Se encendió un gran fuego en el centro del campamento, sus llamas saltando hacia el cielo nocturno estrellado. Las mujeres trajeron comida, estofado de venado, pan de maíz, bayas secas reconstituidas en agua dulce. Los hombres trajeron sus tambores y comenzaron un ritmo constante y pulsante que parecía hacer eco del latido del corazón de la tierra misma. Shane fue llevado a un lugar de honor junto al fuego, con Nashoba a un lado y Enola al otro. Chayton se había quedado dormido en el regazo de su madre, agotado por las emociones del día. El niño sonreía mientras dormía, seguro y cálido entre su gente. Uno por uno, los miembros de la tribu se acercaron a Shane. Algunos traían pequeños regalos, un par de mocasines finamente elaborados, un collar de cuentas, un cuchillo con un mango tallado con hermosos diseños. Cada regalo venía con palabras de agradecimiento que el traductor anciano transmitía fielmente. Enola es amada por nuestra gente, explicó el anciano, cuyo nombre era Ahanu. Su esposo era un gran cazador, valiente y noble. Cuando murió, muchos corazones se rompieron. Cuando ella desapareció en la tormenta, pensamos que habíamos perdido el último pedazo de él. Tú nos la has devuelto. Has devuelto la alegría a nuestra tribu. Shane escuchó, abrumado por la calidez de la bienvenida. Había esperado, en el mejor de los casos, una aceptación cautelosa. Esta efusión de gratitud y aceptación, estaba más allá de todo lo que había imaginado. La música se hizo más fuerte. Algunos de los jóvenes comenzaron a bailar, sus movimientos contando historias que Shane no podía leer, pero podía sentir en su alma. Era una celebración de vida, de supervivencia, de comunidad. Nashoba se inclinó hacia Shane, hablando a través de Ahanu. Mi hija me ha contado cómo la cuidaste cuando estaba enferma, cómo cuidaste a mi nieto cuando ella no podía, cómo respetaste su dignidad, incluso cuando debías romper las costumbres para salvar su vida. Esto habla del tipo de hombre que eres. Shane no sabía qué decir. Yo solo hice lo que debía hacerse. Nashoba sonrió. Exactamente. Hiciste lo que debía hacerse, sin pensar en las consecuencias para ti mismo, sin preguntar qué obtendrías a cambio. Esta es la marca de un verdadero guerrero. No la habilidad con las armas, sino el corazón dispuesto a sacrificarse por otros. Miró pensativamente el fuego por un momento. Luego continuó. Nuestros pueblos no siempre han sido amigos. Ha habido malentendidos, dolor en ambos lados. Pero tú nos has mostrado que el color de la piel es solo eso. Color. Debajo, todos sangramos igual. Todos amamos igual. Todos necesitamos ayuda a veces. Enola, que había estado escuchando en silencio, ahora habló. Sus palabras en apache fueron traducidas por Ahanu. Shane me enseñó palabras en su idioma. Le enseñé palabras en el mío.
Pero las palabras más importantes no necesitaban traducción. Bondad, cuidado, sacrificio. Estos se hablan con acciones, no con palabras. Sus ojos se encontraron con los de Shane a través del fuego danzante. En ese momento, algo pasó entre ellos, algo que había estado creciendo desde aquellos primeros días aterradores en la cabaña. No era solo gratitud, no era solo amistad, era algo más profundo, más fuerte, más aterrador y emocionante a la vez. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Shane contó historias de su vida como vaquero, historias que Ahanu traducía con evidente disfrute. La gente reía en los lugares correctos, suspiraba en los momentos dramáticos. Le hicieron preguntas sobre su mundo, sobre las ciudades que había visto, sobre las cosas que había hecho. A cambio, le contaron historias de su pueblo, historias de las grandes migraciones, de batallas contra enemigos tanto naturales como humanos, de tradiciones que se remontaban a tiempos inmemoriales. Shane escuchaba fascinado, viendo su mundo a través de ojos completamente nuevos. Cuando finalmente la fiesta comenzó a disminuir y la gente empezó a retirarse a sus tipis, Nashoba se puso de pie. Habló formalmente, su voz llevándose por todo el campamento. Ahanu tradujo: «El jefe Nashoba te invita a quedarte con nuestra tribu. No como visitante, sino como miembro. Dice que tienes un lugar aquí por tanto tiempo como desees quedarte. Dice que nos honrarías con tu presencia». Shane se quedó sin aliento. ¿Quedarse? ¿Con la tribu? La idea era tan extraña, tan inesperada, que no sabía cómo responder. Su vida, su trabajo, todo lo que conocía estaba allá afuera en el mundo de los vaqueros y ranchos. Pero mientras miraba alrededor del campamento, a las caras amables que lo habían acogido, a Chayton durmiendo pacíficamente, a Enola observándolo con una expresión que hacía que su corazón se acelerara, se preguntó, ¿qué tenía realmente allá afuera? Un trabajo solitario, largas noches solo bajo las estrellas, sin familia, sin conexión real con nadie. Aquí, en este campamento, en una sola noche, había experimentado más calidez, más aceptación, más sentido de pertenencia que en años de vagar solo. «Le agradezco», dijo Shane lentamente. Me gustaría mucho quedarme, por un tiempo, conocer mejor a su pueblo». Nashoba asintió, satisfecho. «Entonces quédate, y mientras estés aquí, aprenderás nuestras costumbres. Enola será tu maestra». Shane miró a Enola, quien sonreía, sus ojos brillantes a la luz del fuego. «Me gustaría eso», dijo, y supo que no estaba hablando solo del aprendizaje del idioma. Esa noche, Shane fue alojado en el tipi de una pareja mayor, cuyos hijos habían crecido y se habían ido. Se acostó en pieles suaves, escuchando los sonidos desconocidos del campamento, y se preguntó qué habría hecho para merecer este giro del destino. Había salido en una simple corrida de ganado y había encontrado... ¿qué? ¿Una nueva vida? ¿Una nueva familia? ¿Amor? Era demasiado pronto para decir amor, se dijo a sí mismo. Pero mientras se quedaba dormido, fue el rostro de Enola el que vio en sus sueños. Los días se convirtieron en semanas. Shane se integró en la vida de la tribu de maneras que nunca habría imaginado posibles. Aprendió a rastrear como los cazadores apaches, moviéndose tan silenciosamente a través del bosque que podía acercarse a un venado sin ser detectado. Aprendió a leer las señales del clima en el cielo y el comportamiento de los animales. Aprendió que la tierra no era algo que poseer, sino algo que respetar y cuidar. Y todos los días pasaba tiempo con Enola. Oficialmente, ella era su maestra de idiomas. Prácticamente, se estaban enamorando. Sucedió gradualmente, naturalmente, como el cambio de las estaciones. Comenzó con miradas que duraban un poco más de lo necesario. Continuó con sonrisas que venían sin razón aparente, solo por la alegría de ver al otro. Creció en conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, hablando de todo y nada.
mezclando idiomas hasta que ya no importaba qué palabras venían de qué lengua. Chayton fue su inconsciente cómplice. El niño adoraba a Shane, siguiéndolo por el campamento, insistiendo en que tío Shane le contara historias, le enseñara trucos con la cuerda, lo llevara a pasear en Thunder. Y cuando Shane estaba con Chayton, inevitablemente estaba cerca de Enola. Una tarde, aproximadamente un mes después de la llegada de Shane, Enola lo llevó a un lugar especial, un prado escondido donde florecían flores silvestres incluso en el frío. Se sentaron juntos en una roca grande, mirando las montañas a la distancia. «Mi esposo me trajo aquí», dijo Enola suavemente. «Primera vez que me dijo que me amaba». Shane sintió una punzada de celos de un hombre muerto, lo cual era absurdo. «Debió amarte mucho», dijo. «Sí», Enola asintió, «y yo a él, pero él se fue». Miró a Shane. «Al principio pensé que nunca podría amar de nuevo, que mi corazón había muerto con él». El corazón de Shane latió más rápido. «¿Y ahora?». Enola tomó su mano. Era la primera vez que se tocaban deliberadamente, intencionalmente. «Ahora sé que el corazón puede sanar, puede amar de nuevo, de manera diferente, pero no menos». «Enola», Shane comenzó. Luego se detuvo. ¿Cómo expresar en palabras lo que sentía? ¿Cómo cruzar el abismo final entre amistad y algo más? Pero Enola lo entendió. Siempre lo entendía. «Yo también», dijo simplemente. Se besaron allí, en el prado de flores silvestres, mientras las montañas observaban y el viento cantaba su bendición. Fue dulce y tierno, lleno de promesa y posibilidad. Cuando regresaron al campamento tomados de la mano, la noticia se extendió rápidamente. Para la noche, todo el campamento sabía que el extraño vaquero y su Enola se habían encontrado. Las reacciones fueron universalmente positivas. Las ancianas sonreían con conocimiento. Los hombres jóvenes daban palmadas en la espalda de Shane. Los niños reían y cantaban. Nashoba llamó a Shane a su tipi esa noche. El jefe lo miró con seriedad por un largo momento, luego sonrió. «Mi hija te ha elegido», dijo a través de Ahanu, «y tú la has elegido a ella. Esto me trae alegría». Hizo una pausa, luego continuó. «Pero debo preguntarte, ¿estás preparado para lo que esto significa? Casarte con Enola no es solo casarte con ella, es convertirte en parte de nuestra tribu de verdad. Es criar a Chayton como tu hijo. Es vivir entre nosotros, seguir nuestras costumbres». Shane no tuvo que pensar. «Todo eso es lo que quiero», dijo. «Enola, Chayton, su pueblo, son mi familia ahora. No quiero ninguna otra vida». Nashoba asintió, satisfecho. «Entonces, te doy mi bendición. Cuando llegue la primavera, cuando la tierra se caliente y las flores florezcan, tendremos una ceremonia». La primavera llegó como llega siempre, gradualmente, luego de repente. La nieve se derritió, revelando la tierra debajo. Los arroyos corrían altos y rápidos con agua de deshielo. Las aves migratorias regresaron, llenando el aire con sus canciones. Y en un día perfecto, cuando el cielo era tan azul que dolía mirarlo, y el aire olía a tierra nueva y crecimiento, Shane y Enola se casaron. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. No hubo edificios grandes, no hubo elaboradas decoraciones. Solo dos personas de pie bajo el cielo abierto, rodeadas por su comunidad, prometiendo amarse y honrarse por el resto de sus vidas. Enola llevaba un vestido de piel de ciervo finamente trabajado, decorado con cuentas que brillaban al sol. Sus cabellos negros caían sueltos sobre sus hombros, entrelazados con flores silvestres. Shane llevaba ropas apaches que le habían sido regaladas, sintiéndose extrañamente cómodo en ellas. Chayton estaba junto a ellos, su pequeña mano sosteniendo las de ambos, literalmente uniéndolos. Cuando llegó el momento de los votos, Shane habló en apache, las palabras cuidadosamente aprendidas y practicadas. «Te prometo mi corazón, mi fuerza, mi vida. Seré tu compañero, tu protector, tu amigo. Amaré a tu hijo como mío.
Honraré a tu pueblo como mi pueblo, hasta que mi último aliento abandone mi cuerpo. Enola respondió en inglés, igualmente cuidadosamente preparado. Te prometo mi amor, mi confianza, mi vida. Serás mi esposo, mi alegría, mi corazón. Caminaremos juntos en todos los caminos. Enfrentaremos todas las tormentas juntos. Como la tormenta de nieve que nos unió, nada nos separará. Nashoba unió sus manos, atándolas con una cinta suave. Lo que la tormenta unió, ningún hombre separará, proclamó. Sean bendecidos en su unión. El campamento estalló en celebración. Hubo música, baile, comida y risas. La gente contaba la historia una y otra vez, cómo Shane había encontrado a Enola y Chayton bajo el árbol, cómo los había salvado, cómo había regresado con ellos a su pueblo. Cada vez que se contaba, la historia crecía un poco, se volvía un poco más legendaria. Pero para Shane y Enola, la verdad era suficientemente milagrosa. Se habían encontrado en el momento más oscuro de sus vidas. Habían superado juntos el miedo, el frío, las diferencias de idioma y cultura. Y al otro lado de todo eso, habían encontrado algo precioso: amor. Mientras el sol se ponía en su día de bodas, Shane se paró con Enola en sus brazos, mirando el campamento que ahora era su hogar. Chayton dormía pacíficamente cerca, agotado por el día de excitación. Thunder pastaba pacíficamente con los otros caballos. El fuego crepitaba suavemente, enviando chispas hacia las estrellas emergentes. ¿Tienes arrepentimientos?, preguntó Enola suavemente. Shane pensó en la vida que había dejado atrás. El vagabundeo solitario, los trabajos temporales, la ausencia de conexiones reales. Ni uno solo, dijo con certeza. Esa tormenta de nieve fue lo mejor que me pasó. Me llevó a ti. Enola sonrió. La tormenta nos trajo juntos, pero fue la bondad de tu corazón lo que nos mantuvo juntos. Se besaron mientras la primera estrella aparecía en el cielo, y en algún lugar, en las montañas distantes, el viento susurraba a través de los pinos, llevando su historia a todo el que quisiera escuchar. La historia del vaquero y la mujer apache, unidos por una tormenta de nieve, unidos por el amor, unidos para siempre. Un año después, cuando las primeras nieves del invierno comenzaron a caer nuevamente, Shane se encontró de pie en el mismo lugar donde había encontrado a Enola y Chayton. Pero esta vez no estaba solo. Enola estaba a su lado, sonriendo. Chayton corría alrededor de ellos, atrapando copos de nieve en su lengua, y en los brazos de Enola, envuelta cálidamente contra el frío, estaba su hija recién nacida. La habían llamado Nieve, en honor a la tormenta que había cambiado sus vidas. Mientras Shane miraba a su familia, su tribu, su hogar, supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. No por accidente, no por casualidad, sino por destino. La nieve caía suavemente a su alrededor, pero ya no era algo que temer. Era un recordatorio de que incluso en las tormentas más oscuras y frías, el amor puede encontrar una manera. El amor siempre encuentra una manera.